Oyendo del Señor ese despliegue de habilidad, la instrucción por medio de un misterioso discurso, el anuncio del destino de los grandes discípulos y el relato del bosque, el venerable Purna, hijo de Maitrayani, quedó completamente asombrado y estremecido por la pureza de corazón, un sentimiento de deleite y gozo. Se levantó de su asiento y, lleno de respeto por la ley, se mostró ante los pies del Buda, reflexionando así: es una maravilla la difícil tarea que los Tathagatas realizan en este mundo, conformado por tan variados y numerosos elementos, predicando la ley a todas las criaturas mediante su destreza y liberándolas de sus distintas ataduras. Después de esto, Purna volvió a saludar al Señor y se apartó un trecho, permaneciendo de pie en actitud reverente. El Buda, reparando en la disposición de Purna, se dirigió a toda la asamblea en este tono: monjes, observad a este discípulo, Purna, hijo de Maitrayani, a quien he designado como el máximo predicador de esta congregación, alabado por sus numerosas virtudes y que se ha aplicado a distintas formas para comprender la verdadera ley. Es el tipo de ser capaz de excitar, elevar y estimular todo tipo de audiencia, tan infatigable en la difusión del conocimiento superior como en su capacidad de encauzar a los seres en el curso del deber. Excepto el Tathagata, nadie iguala a Purna ni en lo esencial ni en lo accesorio. Ahora bien, vosotros podréis suponer que él solo conserva mi ley, pero no es así, porque en el pasado el mismo Purna mantuvo la doctrina bajo el magisterio de numerosos Budas. Tal como es ahora conmigo, fue en todos los períodos el máximo expositor de la ley, un consumado conocedor del vacío, un calificado poseedor de las dotes del Arhat, un maestro en la trascendente sabiduría de los Bodhisattvas. Ha sido un predicador de la ley fuertemente convencido, exento de toda duda y puro. Bajo el magisterio de los Budas, observó durante toda su existencia una actitud espiritual y por todas partes lo llamaban el discípulo. A través de estos medios promovió el interés de innumerables seres y los llevó a la madurez, preparándolos para la perfecta suprema iluminación. En todos los períodos asistió a las criaturas en la función de un Buda y en todo momento purificó su propia tierra. Además, monjes, fue el más elevado de los predicadores bajo 7 Tathagatas, el primero de los cuales fue Vipashiyin y el séptimo yo mismo. El Señor siguió su alocución así: monjes, los Budas que han de aparecer en el futuro, dentro de este kalpa, también tendrán a Purna como el más elevado expositor de la ley. Así, él conservará el conocimiento superior de incontables sugatas y promoverá el interés de numerosos seres, llevándolos a la completa madurez, predisponiéndolos para la perfecta suprema iluminación. Constante y asiduamente será diligente en la purificación de su tierra y después de completar su curso como Bodhisattva, tras infinitos kalpas, se convertirá en un iluminado de nombre Dharma Pravasa, un Arhat dotado de ciencia y conducta. Además, para ese entonces, la mencionada tierra del Buda parecerá como formada por tantas esferas como granos de arena posee el Ganges.
será lisa como la palma de la mano, sin protuberancias y llena de edificios construidos con las 7 sustancias preciosas. Tendrá carros divinos estacionados en su cielo, los dioses velarán sobre los hombres y éstos podrán contemplarlos. Tampoco tendrá esa tierra lugares de castigo, ni en ella existirá la maternidad, porque todos los seres nacerán por aparición. En sus cuerpos ideales, los seres llevarán una existencia espiritual, mágica, moviéndose animosos en el firmamento. Serán memoriosos, sabios, de piel dorada y adornados con las 32 señales de los grandes iniciados, y sus principales actividades serán el deleite en la ley y el gozo en la meditación. Allí también morarán incalculables bodhisattvas, dotados de sabiduría trascendental y de las cualidades de los arhat, diestros en la instrucción de los seres. Este Buda tendrá un número de discípulos más allá de todo cálculo. Será poderoso en su accionar, valiente y maestro de la meditación. Tal es la inmensidad de las cualidades que caracterizarán a esa tierra. Dicho período será denominado Rana Vavasa, ese mundo Tsubitsuta, y después de la completa extinción del Tathagata, su ley durará muchísimo tiempo, en una región llena de stupas hechas de sustancias preciosas. Luego, el Sugata agregó estas estrofas: Escuchadme, monjes, oíd cómo mi hijo llevó a cabo el curso del deber y cómo, bien entrenado y diestro, alcanzó la iluminación. Viendo que los seres eran de escasa disposición y que estaban estremecidos por el excelso vehículo de los bodhisattvas, se convirtieron en discípulos y ejercitaron el método de los Pratyekabuddhas. Mediante centenares de hábiles recursos han llevado a numerosos seres a su completa madurez, declarando: no somos más que discípulos y estamos lejos aún de la perfecta, suprema iluminación. Aprendiendo de ellos, es como infinidad de criaturas, al principio escasamente dispuestas, avanzan hacia el conocimiento superior. Siguen el curso partiendo de su ignorancia y poco a poco van desbrozando el camino. Muestran con sus propias personas que no están libres del afecto, el odio y la infatuación, y percibiendo que otras criaturas adhieren a puntos de vista heréticos, se acomodan ellos mismos a esas opiniones. A través de esta técnica, mis discípulos diestramente salvan muchas almas. Otros se hubieran extraviado siguiendo semejante curso. Purna, mi discípulo, estuvo bajo la tutela de miles de Budas y tomó posesión de la verdadera ley, buscando el conocimiento de los Tathagatas. Durante todo ese lapso de tiempo fue el más elevado de los discípulos, instruido, brillante orador, libre de dudas, siempre dispuesto a llevar a cabo la tarea del Buda. Dotado de las trascendentes facultades de un arhat, podía distinguir la jerarquía de sus interlocutores y, por lo tanto, predicarles la ley perfectamente pura. Exponiendo la más eminente de las auténticas leyes, condujo en el supremo vehículo a infinitos seres hacia la completa madurez. En el futuro, también honrará incontables Budas y adquirirá el singular conocimiento de la verdad. Siempre libre de timidez, predicará la ley mediante miles de recursos, poniendo a muchas criaturas en contacto con el conocimiento superior.
Después de rendir homenaje al líder de los hombres y conservar su doctrina, se convertirá en este mundo en un renombrado Buda, conocido en todas partes como Dharma Prabhasa. Su tierra será siempre muy pura, realzada con las 7 sustancias preciosas. En un mundo repleto de bodhisattvas, acabados maestros en ciencias trascendentes, puros en todo sentido y dotados de poderes mágicos. También tendrá una numerosa asamblea de discípulos adeptos a la meditación, que llevarán una vida espiritual. Aparecerán por nacimiento aparicional, tendrán piel dorada y mostrarán las 32 señales características de los grandes iniciados. No conocerán otro alimento que el placer de la ley y el deleite en el conocimiento. Allí tampoco existirán los lugares de castigo ni los estados aciagos. Tal ha de ser la tierra de Purna, dotada de todas las buenas cualidades posibles, muy pocas de las cuales han sido mencionadas. Entonces, en las mentes de esos arhat se alzó este pensamiento: estamos impactados por el asombro y la maravilla. ¿Querrá el Tathagata predecir nuestro futuro como lo ha hecho con esos grandes discípulos? El Señor, captando este anhelo, le dijo al venerable Kasyapa: voy a pronosticar el destino de este atento auditorio que hoy contemplo cara a cara. En medio de él, Kasyapa, hay 500 monjes que alcanzarán la perfecta suprema iluminación, convirtiéndose en Tathagatas dotados de ciencia y conducta. En esa ocasión, el Señor pronunció las siguientes estrofas: el monje Kaudinya, vástago de Kundina, mi discípulo, será en el futuro un Sugata que educará incontables seres. Después de ver numerosos Budas, él mismo se convertirá en uno de ellos, de nombre Samanta Prabhasa, regente de una tierra purísima. Brillante, agraciado con los poderes de un Buda, con una voz que resuena en todos los confines, atendido por innumerables seres, predicará la eminente suprema iluminación. También allí morarán celosos bodhisattvas montados en excelsos carros aéreos, meditativos, moralmente intachables y asiduos en la realización del bien, que, después de oír la ley del más elevado de los seres, invariablemente se dirigen a otras tierras para saludar a miles de Budas, rindiéndoles los correspondientes honores. Pero bien pronto retornan a la región del Tathagata llamada Prabhasa para cumplimentar el curso del deber. La vida de ese Sugata durará miles de kalpas y, extinguido éste, su verdadera ley permanecerá en el mundo el doble de tiempo, mientras que su imitación continuará el triple. Cuando la doctrina del santo se agote, la desesperanza se apoderará de los dioses y de los hombres. Entonces aparecerán sucesivamente los 500 líderes, eminentes y poderosos seres. Provistos de sus respectivas tierras y huestes, cuyas leyes serán iguales y durarán lapsos similares. Cada uno, movido por la benevolencia y la compasión, le ha de predecir al siguiente el destino con estas palabras: tú serás mi sucesor, regirás al mundo como yo lo hago ahora. Por eso, Kasyapa, no pierdas de vista a estos 500 monjes y háblales del tema al resto de los discípulos. Al oír del Señor este anuncio de su destino, los citados arhat, contentos, satisfechos, extasiados, llenos de alegría,
gozo y deleite, se acercaron al Tathagata y, saludándolo reverentemente, le dijeron: Señor, confesamos nuestra culpa. Creer constantemente, como torpes profanos, que ya habíamos alcanzado el nirvana final. En realidad deberíamos penetrar totalmente en el conocimiento de los sugatas en lugar de contentarnos con un grado de sabiduría tan frívolo. Es, Señor, como si un hombre, llegado a la casa de un amigo, se emborrachara o se durmiera y el anfitrión le atara a sus prendas una gema invalorable. El hombre, después de descansar, viaja a un lejano país, donde es presa de incesantes privaciones. Hasta tiene tremendas dificultades para conseguir siquiera el más insignificante bocado. El amigo lo encuentra y le pregunta: ¿Cómo es que padeces tanto cuando deberías vivir holgadamente con la invalorable gema que atea tu ropa? ¿Una pieza capaz de satisfacer todos tus deseos? De la misma manera, Señor, el Tathagata, previamente, cuando transitaba el sendero del Bodhisattva, nos indujo la idea de la omnisciencia, pero nosotros no la percibimos. Simplemente suponíamos que en la etapa del Arhat ya habíamos alcanzado el nirvana. Vivimos dificultuosamente, Señor, porque nos contentamos con un frívolo grado de conocimiento. Pero, como la aspiración hacia la sabiduría suprema es tan fuerte que nunca ha cesado, el Tathagata predice nuestro futuro y nos enseña lo que es correcto. En nuestra mente se hallan las raíces de la bondad que el Señor desenvolvió. En esa ocasión los monjes pronunciaron las siguientes estrofas: Nos regocija y deleita oír estas insuperables palabras de aliento que nos destinan a la perfecta suprema iluminación. Honra a ti, Señor de ilimitada visión. Te confesamos nuestra falta, haber sido tan infantiles, necios e ignorantes como para contentarnos con solo una mísera parte del nirvana, estando bajo la tutela del Sugata. Es como el caso de un hombre que visita a un amigo rico, el cual lo atiborra de buena comida y bebida. Luego le ata a su ropa una joya invalorable. El hombre, sin percatarse de este regalo, viaja a otro pueblo. Allí pasa penurias y mendiga comida con gran aflicción. No obstante, se conforma con la pitanza que le dan, sin preocuparse por los manjares. En estas circunstancias lo encuentra el amigo que le obsequió la joya, quien lo reprende por el estado en que se halla, mostrándole lo que lleva adherido a sus prendas. Ante lo que ve, el hombre se alegra porque el valor de la joya es tal que lo convierte en un rico capaz de poseer todo lo que los 5 sentidos pueden gozar. De la misma manera, Señor, no advertimos nuestra excelsa aspiración, aquella que el Tathagata inspiró en nosotros en sus anteriores existencias. Y vivimos con nuestro entendimiento embotado, ignorantes, bajo la tutela del Sugata, porque nos contentamos con una mísera porción del nirvana, sin requerir ni preocuparnos por algo más elevado. Pero el Señor nos enseña: esto no es el nirvana, la suprema beatitud. El bendito reposo es el conocimiento superior del Buda. Después de oír esta sublime, grandiosa, espléndida e incomparable predicción, Señor, nos ha invadido el gozo de conocer nuestros sucesivos destinos. En esa ocasión, el venerable Ananda, postrándose ante los pies del Señor, hizo esta reflexión:
¿No deberíamos también nosotros recibir una predicción similar? El venerable Rahula, en quien surgió el mismo anhelo, también honró igualmente al Buda, profiriendo luego estas palabras: Señor, que sea nuestro turno ahora. El Tathagata es nuestro Padre y Procreador, nuestro refugio y protección. En este mundo, incluyendo los dioses, hombres y demonios, nos distinguimos como los hijos predilectos del Señor, sus servidores y los conservadores del tesoro de su ley. Por lo tanto, parecería conveniente que el Buda pronto prediga nuestro destino hacia la perfecta, suprema iluminación. 2000 monjes, algunos aún bajo entrenamiento, otros ya consumados santos, se levantaron y alzando sus manos juntas honraron al Tathagata, mientras albergaban en sus mentes pensamientos similares a los que expusieron los dos venerables. Entonces el Buda se dirigió a Ananda en estos términos: Tú, Ananda, en el futuro te convertirás en un Tathagata de nombre Sagara Vara Dara Buddhi Vikiri Dita Vigna, un arhat dotado de ciencia y conducta. Después de honrar, respetar, venerar infinitos Budas y conservar la memoria de sus verdaderas leyes, alcanzarás la perfecta suprema iluminación, llevando a la madurez espiritual a tantos bodhisattvas como granos de arena tiene el Ganges. Tu tierra consistirá en lapislázuli y será superabundante. Tu vida se prolongará muchos kalpas. Tu ley perdurará el doble, y en todas las direcciones del espacio los seres alabarán tu sabiduría. En esa ocasión el Señor pronunció las siguientes estrofas: Os anuncio, monjes, que Ananda, el conservador de mi ley, después de venerar incontables sugatas, se convertirá en un jina. Será conocido con el nombre de Sagara Buddhi Darin Aviñapratta, en una hermosa y purísima tierra denominada Anavanata Vaigayanti. Allí morarán innumerables bodhisattvas, más que los granos de arena del Ganges, a quienes llevará hasta su completa madurez espiritual. Será un jina dotado de mágicos poderes, cuya palabra resonará en todas las regiones. La duración de su vida será inmensa. Siempre será benigno y piadoso con el mundo, y después de su completa extinción, su ley durará un lapso igual al doble. Incontables seres de todas partes verán la luz como reflejo de su iluminación. En esa asamblea había 8000 bodhisattvas que habían ingresado recientemente al vehículo. A ellos acudió este pensamiento: ¿por qué nunca antes hemos tenido una predicción como bodhisattvas y menos aún como discípulos? El Señor, que captó en su mente esta reflexión, se dirigió a ellos con estas palabras: Jóvenes de buena familia, en el pasado, Ananda y yo hemos concebido al mismo tiempo la idea de la perfecta suprema iluminación. En ese entonces, Ananda se aplicaba constante y asiduamente al gran estudio, mientras que yo practicaba una vigorosa labor. Por lo tanto, yo arribé antes a la iluminación, en tanto que Ananda fue el conservador del tesoro de la ley de los Budas. Debido a esto, él hizo el voto de desenvolver completamente a los bodhisattvas. Cuando el venerable Ananda oyó del Señor el anuncio de su propio destino hacia la perfecta suprema iluminación,
Cuando captó las buenas cualidades de su tierra, cuando reconoció el voto que hizo en el pasado, se sintió complacido, exultado, arrebatado, gozoso, lleno de alegría y deleite. En esta oportunidad recordó la verdadera ley de los incontables Budas que conservó. Entonces pronunció las siguientes estrofas. Maravillosos e ilimitados son los jinas, quienes reviven en nosotros las leyes predicadas por los santos del pasado. Estoy libre de dudas, me hallo preparado para la iluminación. Tal es mi capacidad, conservar la verdadera ley en pro del conocimiento superior de los seres. Al instante, el Señor se dirigió al venerable Rahula. Tú, Rahula, serás en el futuro un Tathagata de nombre Shapta Ratna Padma Vikrantagamin, un arhat dotado de ciencia y conducta que, después de honrar, respetar, venerar un número de Budas igual a los granos de arena del Ganges, te convertirás en el más elevado hijo de ellos, como ahora lo eres de mí. Tu existencia, la abundancia de tus cualidades y las riquezas de tu tierra serán iguales a la de Ananda. En esa ocasión, el Buda pronunció las siguientes estrofas. Rahula, el hijo que tuve cuando yo era un príncipe, es el heredero de la ley. El número de Budas que verá en el futuro es inmenso. Y, en procura de la iluminación, será hijo de todos ellos. El curso del deber es hoy desconocido para Rahula, pero yo, que conozco sus votos anteriores, sé que glorificará a los Budas. Las buenas cualidades de Rahula son innumerables porque él solo existe en función del conocimiento superior. Después de estas palabras, el Señor puso su atención en los 2000 discípulos, algunos aún bajo entrenamiento, otros ya consumados santos, que lo contemplaban con sus mentes serenas, moderadas y plácidas. Entonces el Jina le dijo a Ananda, ¿ves, Ananda, estos 2000 discípulos? Todos ellos llevarán a cabo simultáneamente el curso de los bodhisattvas y, después de honrar, respetar y venerar tantos Budas como granos de arena posee el Ganges, adquirirán la verdadera ley y, en sus últimas encarnaciones, alcanzarán la perfecta suprema iluminación. Todos al mismo tiempo, en todas las direcciones del espacio, en distintos mundos, cada uno en su propia tierra. Se convertirán en Tathagatas de nombre Ratna Kerut Ragas. Sus existencias durarán un kalpa. Sus buenas cualidades y las de sus tierras serán las mismas. Como idéntico será el número de sus discípulos y bodhisattvas, el momento de su completa extinción y la duración de sus leyes. En esa ocasión, el Señor pronunció las siguientes estrofas. A estos 2000 discípulos, Ananda, les predigo que en el futuro se convertirán en Tathagatas. Después de venerar a los Budas mediante infinitos actos, alcanzarán en su última encarnación la perfecta suprema iluminación. Todos, bajo el mismo nombre, en todas las direcciones del espacio, en el mismo instante, se convertirán en Budas. Serán renombrados en este mundo y tendrán un número igual de discípulos y bodhisattvas. Poderosos en sus facultades, revelarán simultáneamente la ley en todas las regiones. También se extinguirán al mismo tiempo y sus doctrinas durarán un lapso similar. Todos los discípulos, oyendo esta predicción del Señor, se llenaron de placer, exultación,
arrebato, alegría y deleite. Luego pronunciaron estas estrofas: Estamos satisfechos, luz del mundo, con esta predicción. Nos hallamos complacidos, Tathagata, como si nos hubieras rociado con néctar. No tenemos dudas ni incertidumbre alguna de que nos hemos de convertir en los más elevados seres. Hoy obtuvimos la felicidad de oír tu predicción. El Señor se dirigió a una asamblea tomando a Vaishyaraga como su representante. ¿Ves, Vaishyaraga? En esta asamblea los numerosos dioses, nagas, duendes, demonios, hombres, monjes, monjas, devotos del vehículo de los Pratyekabuddhas y del vehículo de los Bodhisattvas que han oído la exposición de la doctrina de boca del Tathagata. Todos ellos, aunque haya escuchado nada más que una estrofa, un simple verso, que con sus pensamientos hayan aceptado gozosamente este sutra, a ellos les predigo su destino hacia la perfecta, suprema iluminación. Y aquellos que, después de la completa extinción del Tathagata, oyen de esta enseñanza tan solo una estrofa y la toman con alegría, también obtendrán el conocimiento superior. Estos jóvenes, varones y mujeres de buena familia, venerarán incontables Budas en el cumplimiento de sus votos y renacerán llenos de compasión entre el pueblo de Jambudvipa. Quienes tomen, lean, hagan conocer, reciten, copien o memoricen tan solo una estrofa de esta enseñanza, quienes, gracias a estas palabras, sientan veneración por los Tathagatas, deben ser tratados con el mismo respeto que se le debe a los maestros, es decir, con honor y reverencia. Quienes veneren esta enseñanza con flores, incienso, guirnaldas, óleos, polvos, prendas, sombrillas, banderines, música y actos de reverencia, como alzar las manos juntas o inclinaciones, a todos ellos les predigo su destino hacia la perfecta suprema iluminación. El Señor siguió diciendo: Si alguien preguntara cómo se sabe quién ha de convertirse en un Tathagata, entonces hay que referirle esta predicción. Quien sea capaz de conservar, recitar o enseñar siquiera una estrofa de esta enseñanza, mostrando con ello su respeto por ella, se transformará en un Tathagata. Pero, en cambio, si alguna criatura viciosa, perversa o cruel se le ocurriese proferir una injuria ante el Sugata, si alguien pronunciara tan solo una palabra áspera, fundada o infundada, contra los irreprochables predicadores de la ley y conservadores de este sutra, ya sea laico o monje, esto es un grave pecado. Los que se adornan con el ropaje del jina, lo cargan sobre sus hombros y los que copian su doctrina se convierten en un volumen de la misma. Ellos deben de ser saludados alzando las manos juntas, deben ser honrados, respetados y venerados tanto por los dioses como por los hombres, con flores, incienso, guirnaldas, óleos, polvos, prendas, sombrillas, banderines, instrumentos musicales, comidas, bebidas y carros. El predicador de la ley debe ser honrado con un cúmulo de selectas joyas porque, gracias a su exposición, los incontables seres que la oigan adquirirán la perfecta suprema iluminación. En esa ocasión el Señor pronunció las siguientes estrofas:
El que desea fincarse en el estado de Buda y aspire al conocimiento superior debe honrar a quienes conservan esta doctrina. El que anhela la omnisciencia y procura alcanzarla lo antes posible debe conocer este sutra en su corazón y venerar a quienes ya lo saben. El que fue enviado por el Señor para instruir a los hombres les recita este sutra. El que se compadece de la humanidad conserva en su memoria esta enseñanza. El predicador de la ley debe ser honrado con flores divinas y terrenas y todo tipo de perfumes. Debe ser ataviado con prendas celestiales y rociado con joyas. Uno debe siempre saludarlo con reverencia, como si fuera el jefe de los jinas, el que en estos espantosos días conserva el sutra. Uno debe brindarle comida, bebida, alojamiento y vestimentas. El predicador realiza la tarea de los sugatas y viene a este mundo humano para copiar, conservar y difundir este sutra. El que, perverso de corazón o con ceño fruncido, profiere alguna injuria en su presencia, comete un gran pecado. Pero los que ultrajan o abusan de los guardianes del sutra perpetran un pecado mayor aún. El que, en el curso de un kalpa, en busca de la perfecta suprema iluminación, me alaba alzando las manos juntas, se procura un gran mérito, ya que me glorifica con gratitud de corazón. Pero mayor mérito aún adquieren los que alaban a los predicadores. Los que durante incontables kalpas rinden tributo a los objetos de veneración, oyen tan solo una vez este sutra, con ello obtendrán una notable evolución. El Señor siguió su alocución. Os anuncio que existen muchos discursos sobre la ley, sutras que he pronunciado, pronuncio y pronunciaré. Entre ellos se encuentra este, que no siempre es aceptado ni comprendido por todos. Esta es la ciencia esotérica de la ley, preservada por el poder de los Tathagatas, pero nunca divulgada. Es un artículo de fe que todavía no se conoce. Si la mayor parte de la gente rechaza este sutra durante la vida del sugata, en mayor grado lo hará después de su completa extinción. No obstante, uno debe considerar que estos monjes, jóvenes de buena familia, están investidos con el manto del Tathagata. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que son bendecidos por los jinas de todas las regiones, que tendrán la fuerza de la persuasión individual, el poder que se enraiza en la virtud y la firmeza que otorga un voto piadoso. Ellos morarán en conventos, sus cabezas serán acariciadas por el jina, y después de su completa extinción, leerán, escribirán y honrarán este sutra, recitándoselo a otros. El Señor no cesó allí de hablar, sino que agregó: en cualquier lugar de la tierra donde se exponga este discurso, donde se lo predique, estudie, recite, allí debería erigirse un altar al Tathagata. Que sea magnífico, alto y espacioso, construido con sustancias preciosas. Cualquier lugar donde se desarrolle, escriba o repita esta enseñanza debe ser honrado, respetado y venerado como si fuera una estupa que, si bien no contiene restos, es como si allí se hubiera depositado el cuerpo de un Tathagata.
Por eso deben reverenciarse con flores, incienso, guirnaldas, óleos, polvos, prendas, sombrillas, banderines, cintas, música, danzas, cantos, castañuelas y aclamaciones. Y los que se aproximen a ese altar para saludarlo y verlo pueden ser considerados próximos a la perfecta, suprema iluminación, porque existen muchos monjes que observan el curso del Bodhisattva y, sin embargo, no viajan para ver, oír, anotar o venerar este sutra. Y mientras no lo hagan, no estarán suficientemente versados en la doctrina. Pero quienes oyen esta enseñanza y la aceptan, penetran en ella y la comprenden, están próximos a la perfecta, suprema iluminación. Es como si un hombre, en busca de agua, empieza a cavar un pozo en tierra árida. A medida que saca material, ve que está seco y piensa que el líquido se encuentra aún lejos. Después de un tiempo, comienza a ver que la tierra está húmeda, barrosa y que cavando se salpica las ropas. Viendo esta señal, el hombre se halla convencido de que el líquido se encuentra próximo. De la misma manera, estos bodhisattvas se hallan lejos de la perfecta suprema iluminación mientras no oigan, penetren, profundicen y capten este sutra. Cuando lo hagan, entonces sí estarán próximos al conocimiento superior. Esta enseñanza acrecienta en los seres su iluminación porque contiene la explicación del más elevado misterio, el tema secreto de la ley que los Tathagatas han revelado para perfeccionar el sendero de los bodhisattvas. Si éstos se estremecen, atemorizan o sienten miedo ante este sutra, es porque han ingresado recientemente al vehículo. Si un devoto del vehículo de los discípulos se atemoriza, estremece o siente miedo ante esta enseñanza, puede suponerse que esa persona es un engreído. Finalmente, el Señor habló en estos términos: cualquier bodhisattva que, después de la completa extinción del Tathagata, expone este sutra a los seres, puede ponerse el manto del Sugata, ocupar su morada y su púlpito. ¿Cuál es el manto, la morada y el púlpito del Jina? El más elevado de los seres usa como ropaje la sublime indulgencia, mora en la caridad hacia todas las criaturas y se destaca en el púlpito del vacío de las cosas. El bodhisattva debe proponer esta enseñanza con una mente expansiva ante quienes procuran el conocimiento superior para aumentar así favorablemente su disposición hacia la ley. En esa ocasión el Señor pronunció las siguientes estrofas: este exaltado sutra debe oírse evitando toda distracción, porque es rara la ocasión de poder escucharlo y más extraña aún la creencia en él. Es el caso similar al de un hombre que, en busca de agua, cava un pozo en zona árida y durante cierto tiempo no levanta más que material seco. Viendo esta señal, deduce que el líquido se halla lejos. Pero cuando, después de seguir cavando, ve la tierra húmeda, se convence de que el agua está cerca. Así también son esos hombres que se hallan lejos del conocimiento del Buda y no han oído este sutra ni meditado sobre él.
pero quienes lo han escuchado y frecuentemente indagado en este rey entre los sutras, en este autorizado texto para discípulos, son sabios y están próximos al conocimiento superior, de la misma forma como por la humedad de la tierra puede deducirse que el agua está cerca. Después de entrar en la morada del Jina, poniéndose mi manto y sentándose en mi lugar, el predicador debe exponer este sutra. La fortaleza de la caridad es mi morada, la indulgencia mi manto y el vacío mi asiento. Que el predicador ocupe este lugar y exponga el sutra. Cuando las piedras, los palos, las injurias o las amenazas caigan sobre el predicador, que sea paciente y piense en mí. Mi cuerpo ha existido entero en infinitas regiones y durante incontables kalpas he enseñado la ley. Al valiente que proclama este sutra después de mi completa extinción, a él le enviaré también emisarios sublimes. Monjes, monjas y devotos masculinos y femeninos han de honrarlo. Y si es atacado con piedras, palos, injurias, amenazas o burlas, los emisarios lo defenderán. Cuando esté solo, embarcado en el estudio, en la soledad del bosque o en las colinas, si llega a olvidar alguna lección, entonces presentaré ante él mi cuerpo luminoso que le permitirá recordar lo aprendido. Cuando viva en la soledad de la naturaleza, le enviaré dioses y duendes en gran número para hacerle compañía. Tales son las ventajas que disfrutará mientras predique la ley, viva solitariamente o estudie la doctrina, siempre me tendrá presente. Su facilidad de palabra no conoce impedimento alguno. Comprende los múltiples requisitos de la exégesis y satisface a incontables seres porque está inspirado y bendecido por el Buda. Y todas las criaturas, quienes se les ha confiado su atención, se convertirán en bodhisattvas. Y, cultivando su intimidad, tendrán la oportunidad de ver tantos Budas como granos de arena posee el Ganges.